Hola, muy buenas noches, chicas, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a dar inicio a este curso intensivo de psicología deportiva antes de que se nos haga más tarde y nos llueva más. Bueno, aquí a diferencia de, de alguna otra rama de la psicología, aquí en el alto rendimiento no vemos ninguna patología. Esa es la diferencia. No vemos depresión, no vemos ansiedad, no vemos más que el alto rendimiento mental. ¿Cómo es que vamos a llegar a nuestro máximo potencial? Ajá, ¿cómo es que vamos a llevar a nuestros atletas de alto rendimiento a ese objetivo, a una medalla nacional, panamericana, olímpica, centroamericana? Ajá, muchas veces el, la baja autoestima pudiera llevar al atleta a tener un rendimiento nulo. Ujú. Hay bastantes teorías que refieren que, bueno, el, el alto rendimiento mental, pues estamos trabajando literalmente con personas, con semidioses, ¿no? Así tal cual, porque nadie aguanta un entrenamiento, levantarse a las 4 de la mañana, dietas saludables, ya a las 8 de la noche estar en cama para dormir, etc. ¿No? Sino que ya hay una disciplina, ya hay un objetivo. Ajá, de hecho, en psicología deportiva se presume que no se sufre, o sea, es parte de lo que los atletas de alto rendimiento van a hacer, ¿no? Enfocarse. Ajá, entonces, vamos a ver, es muy importante que ustedes también como psicólogos del deporte vean qué grupo están trabajando. Digamos que si están trabajando grupos escolares, que solamente es recreativo, ¿no? El deporte no solamente es alto rendimiento, también es recreativo, en donde el niño empieza a desarrollar sus habilidades psicomotrices. Por ejemplo, ejercicios de coordinación, que la siguiente sesión, pues voy a explicar algunos ejercicios que también les pudiera ayudar a los niños a tener mayor focalización con escaleras o implementos que ustedes pudieran tener en casa para que ellos vayan manejando dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Ujú. Son ejercicios bastante interactivos y agradables para el atleta. Digamos que sería el entrenamiento de iniciación. No pudiéramos obligarle o exigirle que tenga un tiempo récord o que tenga ya algún objetivo nacional u olímpico. Ujú. Y por ende, ya cuando están en grupos, cuando ya están en equipos, bueno, ya pudiéramos dar un entrenamiento más dirigido. Ajá. Ya, o una terapia grupal. De la misma forma, ya cuando son atletas seleccionados de élite, bueno, aquí ya comprende que está la federación y que ya les otorgan fans, ya hay becas de por medio. De hecho, en México sí hay mucho apoyo al deporte, pero al deporte federado. Ajá, cuando ya entras a una federación deportiva, es por obligación que te pagan todo cuando ya eres selección del Estado de México, de Jalisco, etc. Ya no pagas absolutamente nada. Obviamente todo eso viene un proceso de menos a más. Ujú. Ahora bien, vamos, los objetivos es comprender los 5 pilares mentales del rendimiento deportivo, vivenciar al menos 3 técnicas de respiración, visualización, la reestructuración cognitiva en contexto del deporte deportivo simulado, ajá, y diseñar una intervención breve para un deportista con un problema común. Y eso podemos encontrarlo en atletas de élite, no solamente en atletas nacionales, estatales. Identificar cómo trasladar estas técnicas a su propio enfoque terapéutico o de entrenamiento. Ujú. De los problemas comunes del deportista es la ansiedad precompetitiva. Tenemos 3 etapas: precompetitiva, competitiva y postcompetitiva. Antes de la competencia, lo que pudiera
o lo que se ha visto que abruma más a los atletas de alto rendimiento es el estadio, ¿no? Imaginemos que ahorita estás tú en un estadio, ¿no? Y vas a dar una ponencia de psicología y está llenísimo. ¿Cómo manejas esa ansiedad antes de entrar a dar un discurso? Ah, bueno, ellos lo hacen de la misma forma. Es cómo vamos a manejar esa ansiedad antes de que entren a la cancha, al tatami, al karate, etc., ¿no? A cualquier prueba. ¿Qué es lo que ellos están sintiendo? Podemos focalizarlo, igual con ejercicios de respiración. Segundo punto es la falta de confianza. Por ejemplo, que nos ha tocado muchísimas veces que un atleta que es, digamos, novato, le toca competir con alguien que ya tiene muchísima experiencia. Ajá. Y algo importante es la desconcentración. Eso va a ir en un declive al 100%, puede perder la medalla, va a perder esa competencia. Y todo esto tenemos que trabajarlo a nuestros atletas. Por ejemplo, la desconcentración vendría en que me dejó el novio, en que, híjole, ¿cómo me veo? En factores externos que a lo mejor ni siquiera nosotros pudiéramos entender por qué en ese momento se acordó de que si le había dejado comida a su perro o dónde estacionó el carro, ¿no? También otro caso. Entonces, en ese tipo de desconcentración, ¿a qué deviene? Deviene a que nuestro enfoque, nuestras estructuras cerebrales están 100% enfocadas, ujú, en un objetivo. Entonces, lo que hace el cerebro, lo que hacen nuestras estructuras cognitivas, es tener fugas de idea para darle una calma, ajá, a ese estrés o esa contención de ansiedad. Punto 4 es presión social. Siempre vamos a tener esa presión social es que le quedé mal a mis padres, es que les prometí una medalla, es que yo lo iba a hacer por mí, esto era para entregárselos a mis abuelitos, ¿no? O cuando hay un ser querido que ya trascendió, que ya falleció, y la presión social es, híjole, todo esto era para, en memoria de mi mamá. Ujú. Y claro que hay una desconcentración comunal, tenemos que trabajar eso. Y asimismo el diálogo interno negativo, que no solamente le pasa a los atletas de alto rendimiento, también nos pasa a nosotros. Híjole, no puedo, no estoy preparada, no estoy al 100%. Híjole, ya quisiera que pasara rápido este tormento, ya se deja de disfrutar. Ujú. Y los 5 pilares de este alto rendimiento son los siguientes. Vamos. Activación óptima. Ujú. Eh, ¿Qué es la activación? Cuando dejas a un atleta, cuando están, por ejemplo, haciendo un calentamiento y dejamos al atleta ahí solito, ajá, puede que se sienta más abrumado. El entrenador o el psicólogo deportivo puedes reactivarlo. ¿Cómo lo vamos a reactivar? Que se ponga de pie y empiece a hacer movilidad articular. ¿Qué es movilidad articular? Flexión, extensión de cuello, lateral. O sea, siempre vamos en orden céfalo-caudal o viceversa, de pies a cabeza. Ajá, que mueva flexión, extensión de todas las articulaciones. Posterior a ello sigue el aumento de la frecuencia cardíaca para elevar la frecuencia y posterior a ello a focalizarnos a esa atención. ¿Cuál va a ser nuestra atención? Sería ni más ni menos, vaya, la técnica y la táctica. La técnica y la táctica la entendemos en cualquier tipo de deporte. Por ejemplo, la entendemos técnico-táctico en básquetbol, en taekwondo sería el pateo, en hockey, dribles, en estrategia. Ajá. Ya cuando se marca una estrategia meramente es ya cuando estamos dentro de el área competitiva. Ahí ya se marca una estrategia. De hecho, el psicólogo deportivo, el entrenador y todos los que están con el atleta
por lo regular no ven tanto la técnica de a quien entrenaron, puesto que ya llevan mucho tiempo conociendo sus habilidades técnicas. A quien ves es al oponente o a quien ves es al equipo. ¿Qué error tiene el equipo? ¿Por qué? Porque tú como psicólogo, tú como entrenador tienes que descifrar, cuáles son las fallas del oponente para que tengas un paso adelante de tu atleta de alto rendimiento. Entonces es la atención. Ujú. Confianza, las emociones que se manejan puede que estén muy reflexivos. Nos conviene que tengan una reflexión porque entonces manejan muy bien la calma en el estadio, o en el área competitiva, pero no nos ayuda tanto que estén en una etapa reflexiva cuando van perdiendo. Ajá. Ahí sí nos conviene más una etapa, una emoción de ira. En psicología, digamos, pues la ira no es algo tan conveniente, pero la ira en un evento deportivo va a remontar marcadores, una ira focalizada, no una ira de golpear al oponente o de hacer alguna conducta antideportiva que puedan quitar puntos o que saquen al capitán, sino es la ira focalizada, ujú, para seguir peleando por ese punto que nos falta o que nos metieron, etc., ¿no? Por lo regular, en selecciones nacionales, desafortunadamente de fútbol, les meten el primer gol y la emoción inmediatamente baja, ya no siguen peleando la pelota o ya lo dan por perdido. Y ese es uno de las emociones que tenemos que volver a trabajar. De la ira pasan inmediatamente al estado reflexivo y aquí no nos conviene tanto. De la ira, claro que tenemos que pasar al punto eh, de, de renovar la estrategia, cambiar la estructura. Ajá. Aquí el ánimo también y estos cursos también deben ser específicamente para el entrenador, no tanto para el atleta. El entrenador es el que está dirigiendo las emociones de los atletas. Ajá. O sea, no es tanto que vamos a darle una terapia ahí psicológica a un atleta, es que el entrenador también maneje las emociones, porque también el equipo puede llevarse porque el entrenador esté muy alterado por querer ganarle al oponente y lo que mande es directamente a errores. Ujú. Y posterior a ello es la visualización. Cuando visualizas, empiezas a tener un panorama bastante amplio de de todos los puntos que puedes tener a favor. Ujú. Eso es meramente la visualización. ¿Ok? Bueno, espero que se escuche bien mi audio porque está lloviendo por acá muy fuerte. Y si van teniendo preguntas o dudas, con todo gusto estoy para leerles o escucharles. El rompehielos, ¿no? Eh, Mi mejor y peor momento deportivo. Creo que todos lo hemos tenido y tal vez, aunque no hemos hecho ningún tipo de deporte, probablemente hemos tenido algún momento crucial en donde te tienes que retomar el, el punto para salir avante. ¿Cuánto tiempo tiene un atleta de alto rendimiento? ¿Cuánto tiempo tiene en una competencia para tomar una decisión? En pausar, en driblar, en dar un pase, en dar una técnica, una patada, etc. Tiene menos de un segundo. Es ahí donde tiene que resolver. Y desafortunadamente cuando no se atreven a hacerlo es cuando el marcador suele no ir tanto a su favor. Ujú. Y bueno, aquí la consigna del rompehielos, que pudiéramos hacerlo también un trabajo grupal para nuestros atletas, es un momento en donde se sintieron en la zona. ¿Qué es en la zona? Cuando ustedes se sintieron que van dominando el combate, que van dominando el partido, que van dominando la estrategia, que van dominando la velocidad, que van dominando absolutamente todo. Y o si no han hecho algún tipo de deporte, ¿en qué momento de su vida ustedes sintieron todo me está yendo perfecto? No sé si alguien quiera referir algo con esto del rompehielos.
en donde dijiste, aquí esta es mi zona, ¿no? No tiene que ser deportivo, puede ser en cualquier circunstancia de la vida. Sería mi rompehielo el irme un ratito al baño, Ok. sentarme, echarme agua fría en la cara, tomar agua, hidratarme, mm, hacer una meditación súper rápida, quizás, sería lo que me ayudaría. Excelente, pues está excelentísimo y eso también lo podríamos aplicar con los atletas que estás o que tienes a tu cargo. Lo mismo, que se levanten, echarse agüita, ir al baño también es bastante relajante, llegan mejor todavía a la competencia. Vaya porque están muy presionados. Excelente, excelentísimo, muy buen punto de vista. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera poner este rompehielo? También cosas como, por ejemplo, algo que te guste, no sé, puede ser el aroma de algo, puede ser hasta, no sé, una frazada, puede ser el abrazo de alguien, de la persona a la que le tienes mucha confianza y con la que te sientes protegida. El simple hecho de dar un abrazo, ya con eso como que ¡ay! te, te libera. Ujú. Bueno, eso sí se aplica en atletas que tienen una crisis de ansiedad porque el escenario se los come literalmente. Por ejemplo, en Juegos Olímpicos pude ir al de Londres acompañando a la selección, acompañé a la de taekwondo y posterior me quedé a la de hockey sobre pasto, que no compitió México, pero me tuve que quedar. Ahí sí, la contención emocional sí la podemos dar en este tipo de casos, ya que una de las competidoras había perdido a su abuelita y le dan la noticia brutalmente antes de competir. Entonces, sí es la contención y posterior a ello las palabras que es, ¿en dónde estás parada? ¿En dónde estás? Estás en Juegos Olímpicos. Entonces, vamos a concentrarnos, ¿no? Sí, y sacarla del enfoque de la tristeza para que lo convierta, vaya, en un estado no reflexivo y que lo convierta más en ira. De hecho, vamos a trabajar con estas cuatro emociones que son las que pasan de un momento a otro un atleta de alto rendimiento. Ujú. También nos sirve bastante el villano del equipo. Nos sirve bastante porque es el que va a dar ese empuje y también porque alguien tiene que ensuciar para que alguien limpie. No sé si me doy a entender con este concepto, pues vaya, es más en deportes de conjunto, fútbol, básquetbol, hockey, um, voleibol, siempre tiene que haber alguien que sea un buen defensa para limpiar y poder sacar la pelota del área de peligro, del área de donde puedan encestar. En taekwondo, pues también la rebeldía en cuanto a intentar técnicas nuevas que no se vea tan, eh, tan como lo han hecho hoy en día, ¿no? Que es una técnica, la misma técnica, los cuatro combates, todas las categorías, pareciese que es el mismo combate con diferentes personas, pero si pudiéramos hacer una estrategia completamente diferente. Ajá, excelente. Y bueno, aquí también es un momento donde la presión o el miedo les bloqueó. O si o alguno de ustedes pasó por esto o en la vida deportiva o en la vida cotidiana, ¿no? En donde ustedes no pudieron eh, salir de ese bloqueo. Ok. En algún momento, maestra,
yo tenía que hacer una exposición sobre un tema sobre cannabis. Mm. Y ese mismo día, en ese ratito, me entero que mi esposo se llevó a mis hijos, mientras que yo no estaba. Me tardé, yo creo que como, no sé, no recuerdo qué tanto tiempo en volver como que a retomar el rumbo, porque, o sea, literalmente me desconecté. O sea, no supe ni dónde estaba, ni cómo estaba, o sea, simple y sencillamente me quedé como que, como estatua, me quedé paralizada. Y, y recuerdo que estaba aquí mi maestro y me dijo, Raquel, que esto te sirva, no lo tomes como ahorita para desequilibrarte, que esto sea una fortaleza para entregar todo esto que tú amas, que tú haces. Y fue así como que, pero aún así mientras me hablaba, muy poco mi cerebro alcanzaba como que a comprender en el momento, sino que tuvo que pasar un cierto lapso para como que volver del shock. Fue horrible, fue horrible, es horrible pasar por algo así. Claro, claro que sí. Y todo esto también ocurre pues en el alto rendimiento. Ajá. Y bueno, creo que todos en nuestra vida hemos tenido un momento de presión, no solamente en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito de la vida cotidiana. Excelente. Ok. Y bueno, en esta reflexión, ¿qué emociones, pensamientos y sensaciones corporales diferencian ambas experiencias? O sea, cuando estás en una zona, vaya, que vas ganando o que vas manteniendo la ventaja, claro que sientes una satisfacción y una emoción de felicidad. Ajá. Pero cuando es todo lo contrario, pues solemos tener ansiedad, frustración, angustia, desesperanza. Y todas estas emociones pueden transcurrir en menos de 2 minutos, de 3 minutos, que es lo que puede durar un combate o un partido, ¿no? Digamos 15 minutos y ahí ya pasaste por todas esas emociones. O el atleta de alto rendimiento está pasando por todas esas emociones. El objetivo por el psicólogo es conectar emoción, cognición y cuerpo. Ajá. Es lo que ustedes van a aprender a manejar. ¿Cómo vas a conectar con las emociones de tus atletas? Obviamente tienes que reconocer cuando están en un estado de felicidad dentro del área, ajá, cuando están en un estado de crisis, cuando están en un estado de emoción. Ajá. Nos sirve bastante la emoción de felicidad en conjunto con esa ira, nos sirven bastante. Ujú. Pero es que el atleta las vaya sacando dosificadamente. Ajá, ya que si la saca toda esa emoción en los primeros minutos, en los primeros segundos, ajá, se va a quedar sin nada el resto del combate o se va a quedar sin nada el resto de la competencia. Ajá. Tenemos que aprender a hacer esa visualización, esa respiración y esa contención emocional para que el atleta respire, calma y en el momento justo es donde vuelvas a dar esa fuga de emociones y posterior vuelve a manejar la calma. Ajá, y es pasar rápidamente de una emoción a otra. Ajá. No tanto de un estado reflexivo, ajá, pero sí en un estado de calma y también de felicidad, que lo marca así la psicología deportiva. Cuando conjuntas la emoción, la cognición y el cuerpo, es cuando el atleta te dice, yo no sé cómo lo hice, pero lo hice. O sea, yo no tenía planificado hacer esta estrategia, dar este pase, dar esta patada, pero la hice, no sé cómo me salió. Y es cuando está conectado. De hecho, cuando un atleta está realmente concentrado, no va a ver absolutamente nada a su alrededor más que al oponente y a él, más que la pelota y a él. Ajá, es muy difícil sacarlos de ese enfoque de concentración ya cuando tienen mucha experiencia o cuando están
generando este tipo de experiencia, ¿ok? Y bueno, tenemos el semáforo interno, que está basada en la activación de Jekyll-Johnson. ¿Y qué es lo que significa esto? Bueno, que los psicólogos cierran los ojos y recuerdan en una situación real de presión deportiva y o laboral. Ujú. Eso es lo que vamos a trabajar. Lo pueden trabajar en este momento. Ay, no, no vi si alguien levantó su manita. ¿Sí? Sí, Eh, maestra. Entonces, eh, en este caso, el psicólogo debería también de tener, de alguna manera, experiencia y regulación emocional, ¿cierto? ajá, Para poder como que entrar fácil a la emoción y poderla integrar y volver a lo que sigue, ¿no? exacto. Sí, de hecho, si también nos dejamos llevar por las emociones, vamos a terminar gritando o vamos a terminar con más emociones que el atleta o presionándolo más. Ajá, en sí, muchos de los psicólogos deportivos caen en el error de gritarle a sus atletas en decir, es que volviste a hacer ese cambio de guardia, cámbiate, es que, ¿por qué te aferras a esa patada? Ajá. Y lo que debemos hacer es que sale extraordinaria esta otra técnica, intenta con esta otra técnica. O sea, siempre se enfocan al error, pero no al pro que tiene el atleta. Ujú. Creo que podría un error como ese llegar a somatizar al deportista, ¿no? De manera negativa. Sí, sí, porque si ya falló y aparte se lo reiteramos, es que lo estás haciendo mal, estás cayendo en el error, otra vez te volvió a conectar con la misma patada. Ajá, es que, ¿qué te está pasando, no? No, vamos a cambiar la estrategia. Tienes que utilizar más tu guardia izquierda, más la pierna izquierda. Ajá, vamos a cambiar la estructura. Ahí ya es cuando le empiezas a dar confianza al atleta. Tenemos un paciente en consultorio, ¿no? Si lo juzgamos, obviamente se va a retar más sus puntos a favor, claro que va a tener un grande de eh, exacto, exacto, exacto. Maestra, ya no se escuchó, no sé si es mi audio, pero ya no lo escuché. No. No sé si solamente sea yo, maestra, pero de verdad no se escuchó ya nada.
Ahora ya me escuchan, ¿ya se escucha? ¿Ya? Ah, perdón que se me fue el audio. Sí, perfecto. Por favor avísenme si se me va el audio. Entonces, bueno, em, perfecto. Bueno, entonces, los colores del semáforo que tenemos es verde, que es relajados, bajas pulsaciones. De hecho, un atleta de alto rendimiento siempre va a tener una frecuencia cardíaca menor porque el latido del corazón va a irrigar de sangre más rápido, ¿no? Porque está más desarrollado el músculo cardíaco, más cuando hacen bastante cardio, que pues suele ser casi todos los deportes, ¿no? A excepción de halterofilia, a excepción de pesas, pues aquí se engrosa más el endocardio que el pericardio. Y bueno, el pericardio es aquí el que vamos a tener más desarrollado. ¿Qué quiere decir? Que pues vaya, que el corazón va a irrigar de sangre a nuestro cuerpo aproximadamente en un minuto. Ujú. Entonces, el corazón de un atleta de alto rendimiento puede oscilar hasta en 40 pulsaciones por minuto sin ningún problema. Ajá, entonces cuando nuestro atleta pudiera estar estresado, angustiado, que lo que refería, que si bien es cierto, también lo somatizan, que les empieza a doler el estómago, que tienen ganas de ir al baño, que tienen ganas de vomitar, que sienten su cuerpo muy caliente. Es que creo que tengo temperatura, es que no, ya me están ganando los nervios. Lo que tenemos que volver a hacer es regresarlo a las bases. ¿Cuáles son las bases? Nuevamente a la calma, a la respiración y a disminuir esa frecuencia cardíaca y sobre todo a la visualización. Ajá. El rojo es cuando tiene una tensión excesiva, cuando hay taquicardias y pensamientos negativos. Ujú. Que empieza a latir su corazoncito rápidamente, no significa que tenga algún tipo de cardiopatía, pero pues sí, él va a sentirse bastante presionado. Ajá, que suele ser más en torneos de preparación o en torneos de fogueo que ya de elite, ¿no? Ya cuando tienes a competidores de elite, pues no es tan recurrente este tipo de situaciones, ¿ok? Y bueno, seguimos con la identificación emocional. ¿Mm? Eh, ¿Identifican solos en qué color estaban realmente en ese recuerdo? Entonces, en qué estábamos? En qué color del semáforo estábamos? Cuando, cuando está una focalización y una concentración que les ayudamos a nuestros atletas, por lo regular están al 100% concentrados. Ujú. Aquí puse este atleta de alto rendimiento que es Juan Brown, que es uno de los mejores jugadores de hockey sobre pasto. Es el de Trinidad y Tobago. Sin embargo, a pesar de que es un movimiento bastante fino el llevar la pelota con el bastón de hockey, su visión no está en la pelota, su visión no está en el bastón. Él, por consecuencia, ya sabe hacia dónde va a dirigirla. De hecho, ya un atleta de alto rendimiento de cualquier deporte no está viendo la dirección de la pelota, no está viendo el peto del competidor. Ajá. Está más focalizado en qué técnica es la que sigue. Ajá. Eso es la focalización, ya cuando lo has logrado. Ajá. De hecho, en atletas eh, que van formándose, digamos, en sus primeras etapas competitivas, hay un pupilímetro en donde ellos, antes de dar una anotación o una patada, etc., ven exactamente hacia dónde van a pegar o ven hacia dónde va a dirigir la pelota, pero un atleta experimentado ya no hace eso. Ajá. Se está concentrado a la ejecución de la técnica. Ajá. Y aquí es, vaya, aquí pudiéramos ver que el atleta
deja de sentir esa frustración y es cuando empieza algo magnífico que es disfrutar el evento. Cuando lo disfrutan, cuando son realmente felices dentro de una cancha, cuando son felices dentro de un dojang o tatami o de un torneo, ahí es cuando tienen esa agilidad, esa habilidad y cuando hacen técnicas sorprendentes, ajá, que se quedan marcadas para la historia. Y tenemos un ejercicio físico simulado. em, que es la visualización para inducir al semáforo rojo, ¿no? A la presión, al caos, a la frecuencia cardíaca elevada. Luego de bajar a amarillo con respiración de 4 a 8, ¿no? Aquí, por ejemplo, pudiéramos poner a nuestros atletas de alto rendimiento, a nuestros atletas que están en formación, y cómo los vas a inducir al color rojo con presión. Siempre vas a presionarlos manteniendo un tono de voz más alto, no hablando tanto como una terapia psicológica, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es forzarlos psicológicamente, eh, vas a hacer esta técnica o vas a hacer estos pases, etc. Ajá. Y posterior de someterlo, ahora le regresas la calma. Ujú. Creo que aquí está un ejemplo más específico, bueno, que ahorita lo veríamos. Por ejemplo, ujú, eh, dentro de una etapa competitiva, ya en nacionales, en estatales o regionales, de cualquier deporte, ajá, no solamente van a pelear o no van a competir contra el oponente, sino también contra las porras, que eso también merma bastante la capacidad física del atleta, ¿no? Que empiecen a gritar, vamos, no sé, se me ocurre Jalisco y tú eres del Estado de México, ¿no? Y que la porra sea más hacia el otro estado. Pudiera también mermarme y ponerme en un estado de un semáforo rojo, en ponerme nervioso, nerviosa, con angustia, y ahora qué hago, voy a fallarlo y todos están en contra de mí. Ajá. Entonces, eso primeramente lo vamos a trabajar en el área para posterior a ello en eventos deportivos que él ya sepa manejar esas circunstancias. Ajá. Y sobre todo antes de hacer la ejecución de la técnica es la concentración, porque va a seguir escuchando infinidad de comentarios, puedes, no puedes, es inútil, no la vas a meter al punto de oro, por ejemplo, en taekwondo, al punto gana, etc. No, te van a ganar, o sea, eso fue punto y apenas y te roza con el aire y ya están aplaudiendo, gritando que fue punto. Eso también puede alterar a los jueces y también puede alterar al competidor en voltear a ver el marcador, y al voltear a ver el marcador es cuando dan el siguiente punto. Ajá. Entonces, meramente es la concentración. Punto importante es, nunca se acaba hasta que suene el, el, el silbido de que finalizó la competencia, hasta que suene el pitillo. No puedes parar tu competidor. Aunque falte un segundo y vaya ganando, tampoco puede ya pensar que ya dominó la competencia. No se acaba hasta que suena la campana. Ajá. No se acaba hasta que suena el, el, la trompeta. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros atletas. Hasta el último segundo vas peleando la pelota, hasta el último segundo vas atacando o vas visualizando, ¿no? El área para no salirte y te marquen un punto en contra o que te quiten medio punto, ¿no? El debriefing, también es una técnica de los primeros auxilios psicológicos, que son señales corporales que usaron para saber su color. Ujú. Eh, ¿Qué técnicas usaron para regular la emoción? ¿Y cómo enseñar esto a un deportista? Ajá, tal cual lo estamos viendo, así lo tenemos que expresar, así tal cual. Ajá, en la calma, en la respiración, en, en, en todo lo que hemos visto con anterioridad. Ajá.
Y bueno, la dinámica número dos, el comentarista interno, em, que es la competencia de lanzamiento. Nuestro comentarista interno suele darnos críticas destructivas más fuertes que lo que hace nuestro entrenador, o lo que hace incluso el público, ¿no? En que soy una tonto, soy una torpe, ¿no? Pude haberlo hecho mejor. Y la cruda moral cuando fallas en un torneo, claro que dura incluso hasta meses, o aquí si pudiera devenir algún tipo de depresión, de angustia, en pensar, híjole, ¿por qué no lo hice mejor? Ujú. Y bueno, el objetivo es el trabajo sobre el diálogo interno y la presión social. Imagínense que están ahí en ese estadio, ajá, que tu competidor, que tu equipo está en ese estadio iracundo, que está lleno de porras a favor, muchos en contra, ¿no? De hecho, pues vamos a encontrar bastantes emociones ahí, y puede que el atleta también las capte o también se llegue a alterar. Ajá. De hecho, la porra suele también ser un factor que podemos tomar en contra o podemos tomarlo a favor. Ujú. Ha habido, por ejemplo, en competencias, en equipos de conjunto, donde les dicen, te vas a morir, eres un inútil, y palabras altisonantes a los atletas. Hoy en día está completamente, eh, vaya, que ahora sí ya se puede intervenir el árbitro o el juez si se insulta directamente al atleta o al árbitro, pero antes todavía se podía hacer eso. Entonces, imaginen qué diálogo interno y la presión social está ejerciendo sobre el atleta. Y todas esas emociones, claro que vamos a ayudarles a que las puedan manejar. Ajá. Sobre todo es la concentración. Sobre todo es estos 5 pilares principales para luego adentrarnos a algo más complejo. Ujú. Y bueno, la primera ronda, ¿no? Mientras visualizamos decir pensamientos negativos, vas a fallar, todos te juzgan, porque incluso puede pasarle, por ejemplo, a este máster de máster, ¿no? Ronaldinho, si no mal recuerdo, que parecía que hacía magia con el balón, y aún así, pues vaya las agresiones a su persona de otros equipos, o incluso de los mismos competidores hacia los competidores, pues vaya, pues es, puede ser abrumador. Ajá, allá afuera nos vemos, no eres tan bueno como dicen, eres un mediocre, no sirves para nada. Todos esos comentarios también juegan un papel en contra de nuestros atletas, más cuando son deportes de conjunto. No estoy generalizando, ¿no? Por ejemplo, en deportes individuales, por ejemplo, el taekwondo, que bueno, ahí se marca más el respeto, aunque también hacen ejecución de técnicas para lastimar. Por ejemplo, hay una patada que se llama tábol o doble y circular, que una la pegaban en esos tiempos en el cuádriceps para mermar, y la otra sí iba en el peto. Entonces, como era la ejecución, pues el árbitro por lo regular no la marcaba, porque antes no eran petos electrónicos, era que lo pulsaba directamente el juez. Ujú. Entonces, bueno, la segunda ronda, usar frases de apoyo, respira. La respiración siempre te va a llevar y siempre va a llevar al atleta a la calma. Ajá. Pero nosotros como psicólogos deportivos tenemos que hacerlo. Calma, respira, escucha solamente mi voz, nada más mi voz, respira. Porque si llega alterado el atleta, ¿no? Es que voy a hacer un tiro libre, o voy por el punto de oro, y le dices, a ver, cálmate, respira, por favor, mira lo que vas a hacer, lo vas a abrumar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es respira, vamos a concentrarnos. La falla, la falla técnica de este competidor es que cuando va a patear, levanta la mano derecha, y ahí es en donde puedes salirte y meter el punto, ¿no?
Ajá, el portero falla mucho de su lado izquierdo. Entonces vamos a hacer la finta hacia el lado derecho. Entonces es la respiración, pero ya le estás dando la técnica, porque lo que resulta, ¿no? Digamos que he visto bastante en entrenadores y en atletas, perdón, y en psicólogos deportivos es, pégale, pégale bien duro, ¿eh? Dale duro, dale con todo. Y el pobre atleta, pero ¿cómo le pico? O sea, sí sé que le debo que pegar duro, pero ¿cómo? O sea, ¿qué técnica? ¿No? O para dónde paso el balón. Tenemos que explicar, si el atleta lo vemos que está alterado, que está emocionado, que está disperso, primeramente es la calma y tú ya observaste los déficits técnicos deportivos del adversario y ahí es cuando le explicas, le falla parar con la izquierda, el portero no es bueno parando por abajo. Vamos a hacer la finta y haces esta técnica. Así tal cual, cuando lo ves perdido, das 2 pasos a tu derecha, tocas el balón, la pasas y ahí es cuando puedes meter gol. En otro deporte, bueno, mm, estás inmediatamente cuando el juez levante la mano para reanudar el combate, sin pensarlo, te cambias de guardia y haces circular por la espalda. Le entra franquísima esta patada. Ajá. ¿Por qué? Porque el atleta está en un estado de ira y en esa ira probablemente no esté teniendo un razonamiento. Ujú. Y confía en tu técnica, confía en lo que has entrenado. Ajá, que tenemos que tomar en cuenta que aquí se utiliza bastante los condicionamientos operantes y clásicos, la repetición constante, tac, 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 de técnico táctico, con el balón, brazadas en natación, o sea, todo está condicionado. Ujú. Ahora es la confianza en tu técnica y solo un movimiento, eso es importante. Ya cuando más adelante en este curso vamos a ver qué tipo de emociones tiene el paciente, el atleta cuando va ganando por mucho, digamos, está ganando por 5, 6, 7 puntos, déjalo que haga técnicas sorpresivas, déjalo que haga pases sorprendentes, es ahí donde él va a adquirir mayor confianza. Ujú. Si va ganando por poco, o sea, por un punto de diferencia, entonces vamos a seguir concentrados para seguir aumentando puntos en el marcador. Pero también vamos a ver en el transcurso del curso cuando va perdiendo por poco y cuando va perdiendo por mucho, porque claro que se pueden remontar marcadores. Una de las mejores ejemplos que se tiene en el deporte son las tenistas Serena y Venus Williams. Ellas iban perdiendo, o sea, y me gustaría ponerles ese video. Sorprendentemente, empiezan a remontar como respiración y calma. Ya no se fijaron en el marcador, borraron el marcador de su visión, estaban fijándose en el error, pero claro que también conlleva a una buena preparación psicológica, ajá, a remontar marcadores. Otra de los excelentes ejemplos que tenemos es Ana Guevara, que también me gustaría ponerles ese video. Sorprendentemente en los Panamericanos, en el relevo 4x400 ella era especialista en 400 metros planos. Ajá, ella sale en el último relevo. Ujú. Estaba, pues, creo que las jamaiquinas, estadounidenses, y no recuerdo qué otras nacionalidades. Y sale la primera chica, ajá, y queda en tercer, cuarto lugar, y así van pasando el relevo. Cuando le dan el relevo a Ana Guevara, ajá, ella lo toma y sale a correr como ella sabía hacerlo, ¿no? De tal forma que se ve cómo van, o sea, le dan la estafeta en el último lugar. Ajá, imagínense, sale corriendo
a su velocidad. En donde ella era más fuerte era en las curvas. En las curvas ya hacía su sprint para poder llegar más rápido, ¿no? A la meta, va el último jalón de los últimos 200 metros planos y se ve algo sorprendente, como su mirada sigue arriba, ajá, y el enfoque tal cual, su vista como esos tigres, esos leones que van por su presa, así. Le falta menos de un segundo para ganar el oro. Ganan segundo lugar, no por los relevos, sino por la carrera extraordinaria que ella hace al último. Ujú. Entonces, claro que se pueden remontar marcadores, claro que se pueden de un solo movimiento hacer una ejecución. ¿Qué es lo que mantiene eh, que remonte? Una mentalidad fuerte, un alto rendimiento mental. Ajá. No, no claudicar al primer movimiento que no nos sale. Ajá. No claudicar, híjole, no, ya lo perdí, no, lo volvemos a intentar, lo volvemos a reestructurar, ¿ok? Y la reflexión, bueno, ¿cómo cambió la ejecución física según el diálogo interno? ¿No? Cuando nos hablamos, no bonito es, yo puedo, lo voy a lograr, lo he trabajado, y técnicas de reestructuración cognitiva que conecten un punto como el que estamos viendo de esta española, pues no, no significa que está todo perdido. Significa que tenemos que remontar y lo podemos remontar. Y en Taekwondo también se ha visto que, miren, yo recuerdo, ¿no? En Atenas 2000, todavía en el 2004 en Beijing, era peligroso los últimos 10 segundos de combate. ¿Por qué? Porque te remontaban o te noqueaban y había knockout, ¿no? O sea, era un taekwondo sumamente espectacular, era peligroso. Entonces también manejar las emociones dentro de del área de taekwondo era la reestructuración cognitiva en donde vuelves a la calma. ¿Por qué? Porque él va a querer ganarte. Él va a entrar pues, con todo. Y ahí es cuando más errores cometen y donde podemos manejar más la situación. Cuando el oponente está más con ira y tú estás más reflexivo, tienes más oportunidad de seguir remontando, ¿ok? Y bueno, este guión breve que podemos implementar con nuestros atletas es cerrar los ojos, estás en tu deporte favorito, en una situación de alta exigencia, ves el entorno, oyes los sonidos reales del público, eh, de la ejecución en donde tú quieras imaginarlo. Sientes tu respiración en amarillo, ves jugada clave, ejecutas perfecto, sientes la emoción del logro, tu cuerpo relajado, fuerte, ¿no? Y abre los ojos. Este es un guión pero muy breve. Ujú. Lo podemos implementar en cualquier tipo de deporte, por ejemplo, en natación, ¿no? En natación pudieras visualizar que ya estás con tu traje de baño, tu gorra, tus gogles que están perfectamente acomodados, no te lastima la gorra, tu traje de baño está perfecto, te subes al rebosadero y te preparas en posición de salida, solamente esperas el disparo, ¿no? Pero al esperar el disparo puedes escuchar que todo el estadio se pone en silencio, un silencio abrumador y solamente la competencia es de ti contra ti. Ajá. Puede que hayas visto de reojo al australiano, al americano, al jamaiquino, etc. Y estás concentrado solamente en tu carril. Puedes ver la línea azul que te está marcando por dónde debes seguir e inmediatamente cuando dan el disparo, sientes la potencia en tus piernas, ajá, para impulsarte, es perfectamente en el agua, sientes cómo rompes el agua, ajá, y tu primera brazada es con potencia, jalando todo tu cuerpo y sientes cómo avanzas, ajá, y así sucesivamente.
digamos que así sería un guión, ¿no? Lo podemos trasladar al taekwondo. Por ejemplo, ya dijeron tu nombre, este, Juanito, peto rojo, ya ves cómo te están poniendo el equipo, estás poniéndote tus empeineras, coderas, tus guantes, todo funciona perfectamente bien. Entras al área de combate, el juez te refiere que tienes que dar el contacto para que marque tu peto electrónico, estás sumamente tranquilo, relajado, sientes esa adrenalina como sube, ese calor corporal y esa sensación de, de, de energía que emana todo tu cuerpo. Ajá, te vuelvan a llamar con tu entrenador y solamente ves tus piernas, las sientes sumamente fuertes, estás en calma y al llamarte te pones la careta y al dar la vuelta para iniciar el combate ya eres otra persona, ya te sientes poderoso, sientes esa energía. Y si estás trabajando con niños, en ese momento eres Goku, en ese momento eres Superman, en ese momento no hay quien pueda ganarte. Ajá, al dar chichac o al dar o inicio del combate, ahí es cuando empiezas con mucha calma. El primer punto siempre vamos a manejarlo de una forma difícil, una técnica difícil. Primer punto, giro abierto, ¿no? Va directamente a la cara y empiezas a imaginar un combate difícil. Ajá. Si ya lo logras llevar a cabo en la mente, lo va a llevar a cabo muy bien el atleta en el área de combate o en la alberca o en donde ustedes lo manejen, ¿ok? Y bueno, aquí el ejercicio posterior es escribir 3 líneas: qué sensaciones, imágenes o pensamientos emergieron. Ujú. Después de hacer esa visualización, tal vez que estás en en atletismo, en gimnasia, en el deporte que tú estés o estés manejando con tus atletas. Ujú. ¿Qué sensaciones llegan, imágenes, pensamientos emergieron después de una visualización? Ajá, y tenemos tantos deportes olímpicos, ¿no? ¿Cuáles fueron? Ujú. Imágenes llegaron, ¿no? Del estadio, que es impresionante cómo al unísono están, no sé, la porra, el himno nacional. De hecho, aquí lo que se maneja bastante, por ejemplo, en atletas que van a Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Olímpicos de la Juventud, es manejar la emoción cuando suena el himno nacional mexicano, porque al salir, muchos salen llorando. Y llorar aquí no es tan factible porque se les va toda la emoción y entran a la cancha sin nada. Aquí es respirar y hacer esa contención. Ajá, cantarlo, porque dicen es que se nos eriza la piel y se siente la energía de nuestro himno nacional. Ajá, pero cuando entro a la cancha siento muy pesadas las piernas o siento muy pesado el dobok o muy pesado los implementos. ¿Por qué? Porque la emoción se va tal cual. Ujú. Entonces ahí es, ¿qué pensamiento? Aquí inicia la concentración. Si le damos 1 milímetro de ventaja al oponente, va a ganarnos. ¿Cuál es ese milímetro de ventaja? Ajá. Que estemos pensando en el novio, que estemos pensando no sé, si tendiste tu cama, que estés disperso. Ahí le estás dando una ventaja al oponente. Ajá, y en psicología no podemos dar ningún tipo de ventaja. Es el 100% de concentración. Ujú. Y bueno, la adaptación clínica, eh, tal vez pudiéramos tener atletas que no pueden visualizar. Ajá, entonces vamos a usar sensaciones sinestéticas o auditivas. Ajá, tal vez no visualicen, pero
sí lo puedan llevar a cabo antes de la competencia. En el calentamiento se utiliza. El psicólogo puede ayudarle a hacer ese calentamiento en donde ejecute la técnica y que esté imaginando, haciendo lo propio, ¿ok? Y auditiva, que le estés dando eh, todo el protocolo. Bueno, aquí tenemos a CR7 antes de un penal y, y vamos, bueno, espero que se escuche, pero si no tiene los subtítulos. Bueno, no se vieron todos, denme un momentito que se corta. Y ahí está parte de la visualización, pues vemos este jugadorazo de básquetbol que antes de ejecutar una jugada puede que también la esté visualizando y esté concentrándose, así como CR7, así como esta chica que está teniendo esos diálogos positivos antes de ejecutar algo. Y un punto clave es que esto no solamente sirve para la psicología deportiva o para un atleta de alto rendimiento, sirve para todos, ajá, que lleven a cabo ese plus que nos hace falta, ese plus para terminar una carrera universitaria, ese plus para alcanzar una meta, ese plus para terminar un proyecto, ese plus que le podemos dar a nuestros hijos para que lleguen y alcancen todos sus objetivos, ¿ok? Y bueno, el diseño rápido de intervención es del psicólogo, deportista y observador. De hecho, pues el psicólogo es el que observa al derecho y al revés, pues todo lo que acontece. Ajá. El psicólogo, como les digo, tenemos que estar observando al atleta, tenemos que estar verificando también qué emociones tiene. Hay muchos deportistas que no van a alcanzar un alto rendimiento. ¿Por qué? Porque se vencen muchísimo antes de intentarlo. Con una buena terapia psicológica, desde un enfoque deportivo, pudiéramos llevarlos a su máximo potencial. ¿Cómo es esto? Trabajar simple y únicamente con las emociones. Las emociones, créanme, que va a hacer que remonten los marcadores. No es lo mismo dejar el corazón en la cancha, en el tenis, en el básquet, taekwondo, hockey, natación, no es lo mismo, ajá, a votar todo antes de iniciarlo. Ujú. Hay mucho talento mexicano, hay infinidad de talento, lo que no hay es que los puedan guiar, que no desistan, que eso también es importante, que es la inducción al alto rendimiento. Ajá, ¿cómo vamos a inducirlos al alto rendimiento desde pequeños? Ajá, y que empiecen a hacer algo que no se ha hecho, por ejemplo, aquí en México, que es amar a su deporte. Aman las becas deportivas y aman porque lo aman sus papás, pero realmente cuando ellos sienten pasión, no hay quien pueda detenerlos. Ujú. Y bueno, aquí, bueno, el caso ficticio. Jugador de básquet de 19 años, pánico escénico ante tiros libres decisivos, bajón de confianza, físicamente muy hábil. Ajá. Aquí es un cuestionamiento que nos pudiera poner en jaque. ¿Qué hacemos con este atleta? Puse la imagen me parece que es Dennis Rodman por el cabello. Tienes a un Dennis Rodman y probablemente
yo sé que si se dedican al deporte tienen a un Michael Phelps o tienen a un Jordan o tienen, no sé, a una María Espinosa en Taekwondo y con todas esas habilidades. Pero ¿qué pasa si nuestro atleta tiene pánico escénico ante esos tiros libres? Ajá, o ante ese combate. Ujú. ¿Cuál sería el protocolo de contención desde un enfoque psicológico? Ajá. Eh, cómo lo manejarían ustedes? ¿Qué es lo primero que aplicarían? Quizás estableciendo su pensamiento, su emoción en el momento, en el aquí, en el ahora, justo en el momento en el que se encuentra y de alguna manera desarrollar esa confianza en lo que ama hacer, en lo que le gusta hacer, tratando de evadir un poco ese pánico escénico. Excelente, muy bien, Raquel, excelentísimo, bien, muy, muy bien. Enseñándole justo lo que decías ahorita de mm, enseñarle a hacer respiraciones y esos trabajos cuando está en el momento donde justo le da el pánico escénico, ¿no? Ujú, exacto. Y lo podemos trabajar también eh, antes de, ajá, ahorita les explico. Muy bien todas. Moni, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, maestra. Empezando por el principio que decimos de la respiración controla la mente y la mente el cuerpo, pues empezar a ayudarlo a hacerse esas respiraciones profundas para enfocarse y realmente de ahí empezar a trabajar con la conducta, maestra, pensamiento, emoción, acción. Excelente, Moni, muy, muy bien. Excelente, muy bien. Muy bien. Aquí la diferencia es de que eh, podemos decirlo más franco que si estamos viendo un paciente con depresión. Aquí lo que vas a hacer es sacarle lo máximo y a veces sí ha habido entrenadores que les meten, que el atleta está en un estado muy reflexivo, muy pensativo, y lo que hace el entrenador es levantarlo, ponerlo activo con un algadón que lo vuelva a reactivar. Ajá. No sé si lo han visto en pantallas, pero pues yo sí bastante en vivo. Perdóneme, Javi, adelante, te escuchamos. Está apagado tu micro, Javi. Ajá. Listo. Buenas tardes. Hay un Buenas. punto en la acupuntura que se llama estómago 36 que activa todo el cuerpo humano para las cuestiones de competencia y para sanar también, es para 100 enfermedades. Pero todo eso se puede aplicar desde antes de la competencia, por lo menos 15 días, para poder ayudar al atleta con la situación mental, eliminar pensamientos repetitivos y crearles más confianza. Dice en la medicina china, hay que calmar el Shen, es decir, la mente, pero no dejándolo de una manera completamente inútil porque siempre se necesita un poquito de estrés para poder seguir. Es cuanto, maestra. Sí, de hecho, sí se puede y hay bastantes, pues no sé si han visto a los orientales, de hecho que sí los vemos ahí con sus marcas de ventosas de acupuntura, que en ese momento se puso muy de moda el kinesio, el vendaje kinesiológico para activar, Kinesiotec. ajá, el Tienes kinesio. Y, por ejemplo, lo que yo he visto es en hockey sobre pasto, les ponen más o menos por aquí, no sé, igual y puedes corregirme, Javi, más o menos por este punto de la oreja, más o menos, que es por donde veo, que les ponen
como auriculoterapia para que entren más enfocados al partido. Que eso sí, sí se puede, no está, no se toma como algo adverso, sino es que es bastante bueno. Y sí se puede hacer con antelación y antes de la competencia, siempre veo que les ponen su punto de auriculoterapia. Ujú. No, Este es un punto donde calma y ayuda para poder desarrollar la potencia en los músculos y el hueso, sobre todo para poder reaccionar. y sí es en la oreja, ¿cierto? Porque yo veo que se los Sí, ponen en la oreja. Sí, sí, hay varios puntos de la oreja donde se puede poner y con varias situaciones. Una puede ser balín, pero generalmente es con una semilla de vicaria. exactamente. Sí, exactamente. Sí, lo que utilizan son semillas y bueno, sí, aquí sí los aplican en hockey sobre pasto y con excelentes resultados. Pues ahorita que están los Juegos Nacionales con ADE, les pusieron a todos los atletas femenil y varonil, se han obtenido 2 medallas de oro, 3 de bronce en diferentes categorías y para que lleguen más concentrados. Entonces, sí sí lo podemos hacer y más esas técnicas para la focalización. Así es, excelente, muy bien, muy bien. Y todo eso lo podemos aplicar. O sea, tenemos aquí sí un sinfín de herramientas que van a ayudar al atleta a concentración y a que saque su máximo potencial. Ajá, aquí es eso, ¿no? Vean la postura también genera un impacto. Si nos presentamos al oponente con miedo, obviamente no va a generar ningún efecto de cuidado. Ajá. No es lo mismo esta posición que esta posición. Ajá. Aquí, si lo ves que va volando, te quitas o tratas de evitarlo. ¿Sí me explico? La posición es importante. La posición de combate es importante, es imponente. Ajá, sí, no es lo mismo, no sé, llevar una guardia abajo y apretadito, con miedo, así como que se aprietan todos, ¿no? Su guardia está cerrada, a una guardia más abierta, los pies más, un poquito más abiertos. Ujú. No es lo mismo una posición bien ejecutada a que nuestro atleta se vea con miedo. Eso también hace un impacto psicológico, que era también lo hacía en su momento Mohamed Ali, lo hacía en su momento, pues vaya, este Chicuelo, Dennis Rodman y Bruce Lee, no se diga, ¿no? Aunque él no fue un competidor de élite, alto rendimiento, pero sí manejaba bastante la psicología deportiva. Y bueno, aquí sería de suma importancia que utilizáramos una técnica que hayan visto en esta sesión con un deportista, con un paciente, ¿no? En esta semana. Ajá. Para que lo empiecen a aplicar. Es importante que lo apliquen, tal vez no con alguien que tal vez no estamos implicados todavía con atletas, pero lo que sí pudiéramos hacer es aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Cuando desistas, ¿cuáles son las palabras que te vas a decir? Ujú. Nos falta mucho por seguir aplicando en este curso intensivo de psicología deportiva. A mí me encanta. Vamos a buscar muchísimos ejemplos con respecto a cómo vamos a intervenir como psicólogos deportivos. Ajá, como les digo, aquí buscamos a que saquen su máximo potencial. Aquí sí no vamos a ser tan permisivos como lo pudiéramos hacer con un paciente con algún tipo de patología. Aquí sí podemos ser un poco más rígidos. Por ejemplo, la contención emocional, por ejemplo, hacer que un
¿cómo vamos a hacer que un atleta pase de un estado reflexivo a una guardia apretadita, a una posición que no le está conveniendo a que realmente pase esa barrera? Ajá. Y definitivamente, bueno, unas técnicas que utilizamos apenas en hockey sobre pasto es em, cuando entré con ellos, había una chica que se quejaba de todo, es que me duele, me duele, me duele. Hago la revisión, pues no tenía desgarre, estaba muy bien la chica, no tenía nada, era más psicológico. Y le dije, bueno, entonces salte si no puedes y vamos a meter a otra. Inmediatamente cambia su punto de vista, no, sí puedo. Ah, entonces cualquier cosa que vea que se te va la pelota, te sale. Ajá. O sea, aquí sí podemos hablarle porque está en juego una medalla y es una medalla pues, de grupo. Todas están peleando por una posición y no podemos seguir manteniendo en la cancha a mentalidad que esté, ay, no puedo, es que se me fue. Salte y le das 2 minutos de respiración. Ajá, le preguntas si está bien, si no se lesionó, eso es muy importante, y la volvemos a meter, pero ya con nuevas indicaciones. Ya le explicamos, ajá, no es corre duro, hazlo fuerte, tú puedes, es explicación concisa, dependiendo del deporte. Ajá, igual si lo ve, como les digo, si los vemos muy distraído es, da 2 pasos hacia atrás y ahí espera hasta que llegue la pelota. O en taekwondo, sigue flotando, calma, calma. Él va a entrar, ella va a entrar. Ajá, y cuando entre, ahí es el contraataque. Giro recto, pado, giro abierto, te sales y ahí es cuando contraatacas. Pero ya observamos como todas las posibles ventajas que tiene tu atleta. Ajá, bueno, esto es magnífico entenderlo y sobre todo aplicarlo. Como les digo, la psicología deportiva se aplica en cualquier ámbito. No sé si tengan alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro hasta el momento. Ay, yo, dos preguntitas. Es que por el tráfico no me pude conectar a tiempo, entonces quería preguntar si se va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado, se los mando en los grupos de difusión. Ajá. em, y también bastantes libros de psicología deportiva. Y no sé si ustedes quisieran especificar en algún deporte, pues también pudiéramos dar ejemplos sobre ese, el que ustedes me digan. A mí eh, me facilita bastante, ¿no? Que tengamos un panorama más amplio, porque a veces, fíjense que la semana pasada tuvimos que viajar a Jalisco. En Jalisco es en donde están ahorita los Juegos Nacionales con ADE. Y me pidieron dos psicólogos deportivos, obviamente todo pagado, absolutamente todo, incluyendo el kit deportivo. Si el equipo gana primer lugar, más o menos les dan de beca 6,000 pesos mensuales a los atletas de alto rendimiento, pero también se los dan a ustedes porque formaron parte de la planilla. Entonces me pedían dos, pero no había más psicólogos deportivos. Ajá, entonces, todo esto también les ayuda para su currículum, ajá, para que conozcan cómo es el manejo del atleta en psicología deportiva. Y pues vaya, son puertas abiertas que ustedes dejan en el deporte. No me pidieron para ciclismo y para hockey sobre pasto, pero pues ahorita están todas las disciplinas. Ok, Y la otra pregunta es, como psicólogo deportivo puedes, o sea, ayudar a familiar, o sea, si es familiar tuyo o así. Aquí sí, Ok. definitivamente sí podemos intervenir, obviamente con técnicas psicológicas más, porque aquí sí queremos que gane si es nuestro hijo, obviamente le vamos a Ujú. poner más empeño. Entonces aquí sí podemos, no vamos a hacer una entrevista psicológica, un informe psicológico. Lo que vas a hacer es
entender qué emoción tiene, por qué se siente con una baja autoestima o por qué se siente menos en el área deportiva o qué es lo que está sucediendo. Entonces, comprenderlo te va a ayudar a que cuando veas que está dudoso, le des ese punto de vista que lo haga crecer. Y qué mejor, ¿no? Que lo conoces al 100%. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy personal. Mi hijo fue a Juegos Panamericanos en Canadá y ahí se quedó a vivir un año. Em, y él me habla por teléfono y me dice, mamá, me siento fuera de lugar. Se me fueron todas las pelotas, no sé qué hacer. Y lo que digo es volver a regresar a las bases. Lo conozco muy bien, entonces él me decía, yo le dije, como le encanta Rocky y todas las de Rambo, le decía, bueno, vamos a enfocarnos y le mandé un video de Rocky en tantas videos motivacionales que, que lo llevamos muy personal, ¿no? Se los voy a decir con tanta franqueza que le dice su entrenadora a Rocky, cuando tú te sientas perdido, ajá, va a haber un ángel que susurre atrás de tu oído, levántate, hijo de Tin, porque yo te amo. Ajá. Eso se lo mandé y dijo, gracias, era lo que necesitaba, pero es que lo conocía tan bien que sé que era lo que lo iba a despertar, ¿no? Que en el momento en el que él me llamara, sabía que yo iba a estar para darle ese empujón. Y así podemos conocer a todos nuestros atletas también. Ajá, saber qué les gusta para ir sobre eso, ¿no? Que pues, he tenido niñitos de infantiles que me dicen, es que yo amo a Goku, pues Goku no se raja, Goku va hacia adelante, ¿no? Sea lo que sea, todo nos sirve en psicología deportiva, ajá, para poder Ok. llevarlos. Ujú. Sí, más que nada, bueno, ya conoces un poco el tema de lo de mi hijo, que sufrió un poco de bullying ahí con lo del fútbol y lo apasiona impresionante, pero sí veo que tiene como varias situaciones, como guardadas, ¿no? Emociones, como este, no sé, o sea, por ese lado como que me gustaría poderlo apoyar, ¿no? Para que se pueda desahogar y obviamente sacar pues todo lo que tiene atorado, ¿no? Y bueno, aparte de que me gusta mucho, ¿no? Me llama mucho la atención pues, esta parte, ¿no? De psicología deportiva. Ok, excelente, pues bienvenidos, porque nos diste un ratito de seguir aprendiendo cosas extraordinarias que bueno, que a veces pensamos que no lo vamos a lograr y solamente faltaba esa confianza y esa fe para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad, ujú, cualquier proyecto y pues bueno, hay que iniciar por nosotros mismos a controlar nuestras emociones para poder ayudarles a los demás en una situación de ira, etc., ¿no? O para remontar un marcador. Bueno, hasta este momento no sé si tengan preguntas, dudas sobre este tema. Maestra, bueno, yo lo que entendí en toda esta clase fue que es como que importante tener en cuenta el tener conocimientos en el condicionamiento clásico, operante, en terapia narrativa y herramientas de regulación emocional. O sea, para poder complementar y desarrollar bien el manejo de un deportista de alto riesgo. Es lo que yo alcancé a comprender. Muchísimas gracias, maestra. ¿No? Y está excelentemente bien, muy bien resumido, muy bien, excelente. Y sí, ahorita les voy a dar un punto clave. La primera terapia va para el entrenador, porque suele que el entrenador tiene más traumas que el pobre atleta, ¿no? Y ya lo andan exigiendo de muévete, y los traumamos más, ¿no? Es que no sirves, es que estás gordo, es que hay que moverte y es que de esto y el otro.
Y la primera terapia es para el entrenador y los atletas van a estar muy bien. Si la cabeza está con un buen enfoque psicológico, los atletas también. Ujú, exacto, exacto, muy bien. Muchas ¿Alguna otra? gracias, maestra. Estuvo padrísima la sesión. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias y bienvenidos cada uno de ustedes. Y bueno, aquí en los grupos de difusión, cualquier duda o sugerencia con respecto a que profundicemos con respecto a algún deporte, bienvenido. Y pues nos veríamos el próximo martes, igual en punto de las 5 de la tarde, para seguir con todo este universo de la psicología que aparentemente sabemos de mucho y de repente nos meten la deportiva y dices, ¿no? Ahora no los tengo que apapachar tanto, ¿no? Etc. Ujú. Ok, pues bueno, chicos, chicas, para mí es un placer estar aquí con ustedes y nos vemos entonces el próximo martes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias, maestra, que estés Estamos. bien. Gracias, Miss. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Gracias. cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.